Entonces, por último, vamos a terminar con esta partecita del trauma. Y vamos a ver que hay, por parte de la psiquiatría euroamericana, hubieron un montón de investigaciones de diferentes corrientes psicológicas, que, bueno, al menos 6 son las que más explican la aceptación de la enfermedad postraumática. Entonces, para que sea aceptada, tuvieron que tenerse en cuenta investigaciones que, bueno, estas líneas de trabajo hicieron. Vamos a ver algunas. Y lo que tienen en común estas líneas es que se basaron en estudios, en investigaciones con supervivientes femeninas de abuso o de violación sexual. Y no hay otras investigaciones más controladas con otros grupos, más que lo que se conoce en trabajos generales de este tipo epidemiológico, ¿no? Pero los que son así como más tomadas como investigación son estos casos de supervivientes femeninas de abuso o violación sexual. Los modelos que yo tomé como para explicarlo son primero el psicodinámico. Cuando hablamos de psicodinámico, tiene que ver con el psicoanálisis, ¿sí? Con esta parte más del inconsciente, ¿sí? Y los autores que se destacan en este modelo conceptual son Weiss y Horowitz. Y lo que decía puntualmente Weiss, es que la persona, para que haya una situación postraumática, ¿qué pasa? La persona tiene creencias disfuncionales en la infancia que tiene que ver con experiencias traumáticas que fueron vividas por sus progenitores. Entonces aprende directamente por identificación, sería ese mecanismo de defensa de la identificación. Y este tipo de creencias sobre lo que es esperable que ocurra va a hacer que le impidan a la persona adaptarse adecuadamente ante una situación traumática vivida por él en el presente, ¿no? Entonces o sea, la raíz de su problema va a estar de esos aprendizajes inconscientes que son disfuncionales, que tienen que ver con los eventos traumáticos que vivieron sus progenitores y que no supieron cómo responder de manera favorable ante ellos, ¿no? Y bueno, después como que no se puede poner en contraste con la realidad porque eh, de manera satisfactoria, ¿no? Porque no tienen como una base de dónde sacarlo. Ahora, con la psicoterapia, con el psicoanálisis sobre todo, mejor dicho, lo que se trata de buscar es como... no, me quedé pensando psicoterapia, sí, con la psicoterapia, sí. Se busca como el porqué, buscar como esas partes inconscientes, ¿no? Para que en la realidad de la persona pueda enfrentar la creencia que tiene sobre cómo adaptarse adecuadamente según lo vivido y cómo debería haber sido, ¿no? Eh, entonces ahí es donde se pone lo que se dice como la búsqueda en la infancia de la llave perdida. Es decir, que ahí en la infancia está lo que se explicaría para entender el porqué de la respuesta postraumática, ¿no? Y buscar una solución más acorde a la realidad y que le sirva a la persona abriendo esa puerta, ¿no? Después, los modelos basados en la teoría del apego. La teoría del apego es de Bowley, ¿sí? Bowley es el que habla sobre el attachment o teoría del apego. Lo que va a decir es que lo que explica esta teoría básicamente es que la respuesta adulta a situaciones traumáticas
tiene que ver con el estilo de vinculación que se tuvo con la infancia y con el aprendizaje que tuvo de esa vinculación. Y esa vinculación entonces no tuvo la capacidad de la regulación de afecto, de seguridad, de autoestima, y por eso produce en la persona respuestas postraumáticas ante eventos eh, difíciles, ¿no? Entonces la vinculación con esos referentes afectivos en la infancia, que esencialmente son los padres, conforma una estructura neurobiológica que está dañada, entonces determina una respuesta anómala en el futuro de la persona, siendo la base de esto un vínculo traumático. Eso se le dice un vínculo traumático, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Este estilo vincular que tiene la persona crea una tendencia de esquemas de respuesta en el adulto, ¿no? Que pueden activarse en situaciones de estrés. Entonces, algunos estilos vinculares muy extremos, muy dañados, explican, por ejemplo, determinadas reacciones extremas en el futuro, ¿no? Que justamente es esta respuesta postraumática. Ahora sí, también es cierto de que muchas personas que tienen vivencias traumáticas, cuando uno recaba información, uno se da cuenta de que no tuvo experiencias traumáticas o un vínculo disfuncional ni un vínculo traumático en la infancia. Entonces él hablaba, Bowlby, de que hay modelos de trabajos que son internos, ¿sí? Entonces van a ser como, él hablaba de las representaciones cognitivas, es decir, las representaciones de pensamiento, representaciones emocionales que uno tiene de uno mismo y de los demás, que funcionan de manera automática e inconsciente, sin que nos demos cuenta, ¿no? Y que hacen que uno vivencie las experiencias de una forma u otra casi sin darse cuenta. Y eso es como la base de la conducta de la persona, ¿sí? Entonces hay dos estilos vinculares, que son el apego seguro y el apego inseguro. Entonces, para que el apego sea seguro, tiene que haber como un buen clima de afecto, de seguridad, de confianza, de un estilo equilibrado, porque por ejemplo, si tuvo un estilo inseguro, por ejemplo, puede haber un estilo parental donde hay un caos de normas, nunca se sabe bien qué hacer o qué no, puede haber abandono afectivo, puede alternar demasiado en la sobreprotección y por ahí alterarse o retarlo demasiado por cosas tontas, ¿no? Una disciplina exagerada ante detalles menores, eso es un apego inseguro. Entonces, ¿qué pasa? El niño en ese caso tuvo que adaptarse reprimiendo enojo que no entendía, sumisión o anulación de emociones. Entonces, en ese sentido, tiene un patrón adaptativo que en un patrón vincular que en ese momento resulta adaptativo. Sin embargo, cuando tiene que salir al mundo exterior, eso repercute de manera inadecuada, ¿no? ¿Se entiende, no? Por ahí yo doy algunas cosas por sabida y quisiera que ustedes me digan como si tendría que explicarlas un poquito mejor. Después está el modelo narrativo constructivista que sí, se basa puntualmente en que la realidad es relativa. Es decir, que la realidad es un hecho no en cuanto tal, sino que es construida por cada uno. Cada uno construye la realidad en base a experiencias previas, en base a la personalidad, en base a todo lo que uno trae, el bagaje inconsciente y consciente de cada uno. Y entonces el hecho no es un hecho en cuanto tal, no es el hecho en sí, sino la versión que la persona misma construye de ese hecho. ¿Se entiende? Es construido para sí y secundariamente para los demás. Entonces lo que se le tiene que enseñar en la terapia narrativo constructivista es a construir nuevas narrativas de los hechos. Y después los modelos de base cognitivo-conductual o de base cognitiva, que este modelo cognitivo está basado en la teoría del procesamiento de la información, que tienen que ver con que
bueno, esta línea es como la más elegida, ¿no? Donde hay esquemas cognitivos amenazantes. Entonces, ¿qué pasa? La persona eh, almacena en memoria a largo plazo, digamos, recuerdos complejos de algún hecho que después se van a constituir en esquemas cognitivos amenazantes, disfuncionales, ¿no? Irracionales. Y posteriormente, ¿qué pasa? Hay situaciones X que activan esos esquemas que están como dormidos, que están ahí abajo, despertando las mismas emociones o imágenes que se tenían anteriormente, que eran amenazantes, y sin una relación aparente. Entonces, por ejemplo, es con lo que se dice una falsa alarma. Hay gente que le pasa algo y no sabe por qué le pasa, no sé por qué reacciona así, no sé por qué me pasó eso. Entonces hay que indagar en esos esquemas que son, que están ahí como de base y que van a despertar eh, ante alguna situación X. Entonces pueden haber imágenes intrusivas, pueden haber palabras que se vienen, entonces de la terapia depende ir reconstruyendo eso y ver qué ideas son irracionales, qué esquemas están como dañados o mal configurados y tratar de darle una configuración distinta. Esto es como muy, muy en general, porque tampoco hace falta que ustedes se recontrabasen en esto, pero me parece interesante que lo sepan porque también constituye un buen aprendizaje para poder entender mejor a las personas con las que van a estar trabajando.